Días. Ahorita que estaban cantando, estaba pensando en 1 Corintios 12, que dice: sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y 1 Corintios 12 habla que cada quien tiene su don espiritual, que cada quien hace sus cosas por la iglesia. Y digo, sí, exactamente, cada quien de aquí tiene su labor en la iglesia, sabe que los que están cantando, sabe que el pastor, cada quien nos une y es por un solo cuerpo. Entonces, pues, me da mucho gusto y pues la verdad hay que dar un aplauso, porque es todo por un cuerpo y es Dios. Un aplauso, un aplauso. Primero pues vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos dejas y nos permites estar aquí, Señor. Te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra una vez más, Señor. Ayúdanos y utilízanos, Señor, para que las personas que nos conozcan de tu palabra podamos ser instrumentos, Señor. Ayúdanos en lo que sabemos y podemos expresarlo con esas personas. Te damos gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, Señor. No nos ha faltado comida, no nos ha faltado un techo, Señor. Agradezco por las cosas mínimas, Señor, por el amor, por la paz, por la paciencia. Ayúdanos a sentir los frutos del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por este día y ojalá podamos discernir la información que vamos a dar hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Okay. Primero, si todos pueden abrir Hebreos 11, por favor. Sí, Hebreos 11. ¿Ahí me escuchan bien todos o me acerco más el micrófono? ¿Todo bien? ¿Listos? Pero este es el capítulo de la fe. Aquí ahorita no lo voy a leer todo porque sí está medio largo, pero les quería enseñar lo que realmente dice. El primer verso dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no la podemos tocar, lo único que puede estar en nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener fe y es con lo único que podemos vivir con Dios. Entonces, no sé si la tienen en su Biblia o la tienen eh, el teléfono. Ay, perdón. Pero les voy a hacer como un resumen de este capítulo. Este capítulo, el verso 3 dice: por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios. Y luego el 4 dice: por la fe de Abel, ahí explica lo que pasó en Abel en Génesis 4:4. Por la fe de Enoch, ahí explica lo que pasó en Génesis 5:24. Por la fe de Noé, que es lo que explica en Génesis 6. Por la fe de Abraham, que explica en Génesis 12. Por la fe de Sara, por la fe de Abraham, por la fe de Isaac y de Jacob, por la fe de los padres recién nacidos de Moisés. Habla de Moisés también mucho. Y luego les quería decir el verso ya al final, que dice: eh, todos estos fueron alabados por su fe, pero no por eso consiguieron el objetivo de la promesa. O sea, aquí realmente está diciendo que no todo lo que les prometió Dios se les cumplió. Lo único que se les cumplió, lo único que se les va a cumplir y se les cumplió a ellos, se nos va a cumplir a nosotros también, va a ser el regreso de Jesús. El regreso, y a ellos les prometía el nuevo pacto, a ellos les prometía que Jesús iba a venir, que iba a morir por los pecados, y aún así ellos siguieron firmes, o sea, con todo lo que hizo Moisés, con todo lo que hizo Abraham, con todo lo que hizo Noé, con todo eso, o sea, no les dieron su recompensa al 100%, y aún así ellos fueron alabados por su fe. Así que si hay una promesa de Dios y ustedes creen que no se las ha cumplido, pues puede que no se las cumpla, ¿eh? Así que tengan cuidado, porque la única promesa que va a hacer es que va a volver a venir y nos va a salvar y nos va a llevar a donde, bueno, vamos a abrir
Juan 14:3. Ahí es donde nos va a llevar. Dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis vosotros. Entonces, lo único que nos puede dar es eso, o sea, es al final, que vamos a estar en el mismo lugar donde Él va a estar. Ahorita vamos a hablar de algo, bueno, van a hablar de algo muy pesado, así que tienen que saber su fe. Y la verdad, lo que yo les recomiendo para saber su fe, y lo principal es no tenerle temor a las cosas. Si tenemos temor a las cosas, es como no creer en Dios, literalmente. O sea, Dios nos da ese poder, o sea, es el príncipe de paz. O sea, tenemos que estar en paz. Entonces, sí, la fe, yo siento que todo lo principal que empieza es por el temor. Entonces, no hay que tener temor y hay que seguir pensando que Él va a estar con nosotros. Y aunque no nos dé las cosas que nosotros queramos, aunque no nos dé lo que Él nos prometió en algún momento, lo único que nos promete es que vamos a estar con Él. Y eso, los aseguro que va a ser posible y que Él va a venir y vamos a estar gozosos todo ese momento con Él. Entonces, podemos abrir Lucas 21-28. Bueno, vamos a leer desde el 25 hasta el 28. ¿Listos? Bueno, dice, la venida del Hijo del Hombre, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, sobre la tierra, angustias entre las naciones, perplejas a causa del rejudio del mar y de las olas, desfallecimiento de los hombres por el temor y la excepción de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Entonces, pues sí, eso es lo único que realmente tenemos y realmente nuestro corazón tiene que ser la única esperanza que tengamos, que Él va a volver a venir y nos va a salvar. Así que vamos a dar un aplauso al señor Gabriel para que venga y les explique todo esto. No voy a hablar con esto. Sí. Gracias, amén. Buenos días. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Se oigo bien? Muchas gracias a Cermeño por la introducción. No es fácil el tema que vamos a ver el día de hoy. De hecho, es un tema que pocas veces soy un poquito fuerte, ¿verdad? Sí, vamos a bajarle un poquito. Bueno. Sí, ok. Yo recuerdo una ocasión de niño, se me ocurrió agarrar la Biblia y yo pienso que como todo niño inquieto, ya querer saber lo que va a pasar, me fui directo al libro de Apocalipsis, de niño, fíjense. Y no solamente no entendí nada, sino que me llené de temor. Me llenó de mucho miedo, la verdad. Nosotros por lo general tendemos a asociar la palabra Apocalipsis con catástrofes, con sufrimiento, con destrucción, con juicio. Y es cierto, todo eso viene en Apocalipsis. Por cierto, dicho sea de paso, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y nosotros como cristianos no debemos ver esas cosas con temor.
A pesar de toda la turbulencia que está pasando ahorita, de toda la confusión, de todas las guerras, de todo el odio hacia la verdad, nosotros debemos ver esas cosas con esperanzas porque la palabra dice que esas cosas son necesarias que pasen. Entonces, yo realmente estoy convencido, creo firmemente que todo lo que sucede a nuestro alrededor, toda esta confusión, todos estos ataques diabólicos a la niñez, al diseño divino, toda esta maldad que va en crecimiento, todos estos conflictos, por ejemplo, hace poquito Putin hizo pruebas con un misil, no me acuerdo cómo se llama el misil, nombre ruso, y ese misil alcanzó una distancia de más de 14,000 kilómetros, nadie lo ha hecho eso, nadie tiene esa capacidad ahorita. Y Trump respondió, dice, yo no necesito de eso, dice, yo tengo el submarino más avanzado, dice, yo me puedo poner a un lado de Rusia. Y Putin respondió, pues yo tengo este torpedo que se llama Poseidón, o no sé cómo se llama, que puede hacer un tsunami radioactivo. Es decir, esto que les estoy hablando tiene 2 semanas que pasó, o sea, no es algo que yo estoy inventando, ustedes pueden buscarlo en las noticias. O sea, estos conflictos van a ir en incremento, la persecución cristiana se viene, hay muchos lugares donde ya está sucediendo, no sé si han escuchado de la matanza de cristianos en Nigeria, en África, búsquenlo, están matando a muchos cristianos, ¿sí? Hay una intolerancia hacia la verdad. ¿Qué le pasó a Charlie Kirk, este nacionalista cristiano en Estados Unidos? Lo mataron porque no toleran la verdad. Esa misma gente que pide tolerancia, que pide comprensión, es la gente más intolerante, lo mataron porque no toleran la verdad, ¿sí? Pero bueno, yo realmente estoy casi seguro de que, y sobre todo porque lo veo, porque se ve un odio creciente hacia la nación de Israel. Siempre ha habido un odio hacia Israel, y esto no es coincidencia. El diablo, Satanás, odia a la nación de Israel. No por nada hay un odio generalizado hacia la nación de Israel, ¿sí? Pero yo veo que ese sentimiento anti-israelita va en ascenso, ¿ok? Y yo verdaderamente pienso, estoy seguro que nos estamos acercando rápidamente a los tiempos del fin. Y no lo digo porque esté loco, puedo estar un poco loco. No lo digo por eso, lo digo porque veo las cosas desde un punto de vista bíblico, ¿sí? Cuando tú filtras las cosas a través de la palabra de Dios, puedes ver cosas que el hombre natural no puede ver, ¿ok? Lo cierto es que nadie sabe el día y la hora, y eso no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Nadie sabe el día y la hora, ¿sí? Pero Dios no nos dejó sin pistas. Y muchos de los eventos que están pasando hoy están conectados con los tiempos del fin. ¿Ok? Por eso pensé que es importante que hablemos de este tema. La profecía es algo que pocas veces se habla en las iglesias. No es fácil, pero Dios nos lo dejó en su palabra. Y una de las primeras palabras que vemos en Apocalipsis capítulo 1 dice, bienaventurado el que lea las palabras de esta profecía. Así dice, léanlo. Entonces, la palabra está ahí. Y es un tema que pocas veces se discute en las iglesias. ¿Ok? Pero, pues por algo nos lo dejó Dios ahí, en su palabra. ¿Ok? Pero algo que no debemos perder de vista cuando empecemos a estudiar la profecía es que el centro de esa profecía y de toda la palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él es el centro de toda profecía. Porque es muy fácil, a mí me ha pasado, que puedes empezar a ver los tiempos del fin con un aire hollywoodesco, con un cierto morbo, como que si nuestra misma naturaleza caída le atrae el caos, el desorden, la destrucción, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidados de eso. La revelación, la profecía, nos fue dada para que estemos listos,
para que alertemos a otros y para que corramos a los pies de Cristo. Ese es el motivo de la profecía. Para que no nos seamos como esas vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite. ¿Ok? Me gustaría que me acompañaran vámonos ahora sí que directo a las tripas de la profecía. Apocalipsis 13, por favor. Aquí en Apocalipsis 13 se nos habla de las dos bestias, ¿ok? Hoy se habla mucho del anticristo. Mucho, mucho. Yo he escuchado cada idea descabellada, ¿sí? Se habla mucho del anticristo, este personaje infame que pretende suplantar a Dios. Por eso se llama anticristo, porque es lo contrario a Cristo, es la antítesis de Cristo, ¿sí? Y eso siempre ha estado en el corazón de Satanás. Desde que se encontró maldad en su corazón cuando él dijo que él quería estar en el monte, ¿verdad? Él quería tomar el lugar de Dios. Y hoy se habla mucho del anticristo y se han hecho comentarios descabellados de que el anticristo puede ser Macron, el presidente de Francia, que puede ser Elon Musk, el dueño de SpaceX, de Tesla. Otros dicen que puede ser Bill Gates, otros dicen que puede ser Jared Kushner, el yerno de Trump. Miren, bueno, y muchos estudiosos de la palabra creen, gente seria, gente que se dedica al estudio de la profecía, cristianos conversos, creen que el anticristo ya puede estar vivo en estos días. Pero ¿quién sabe esas cosas? Nadie lo sabe, ¿sí? Ellos creen que ya puede estar vivo, solamente que no se ha revelado, ¿sí? Entonces, nadie sabe, eso se va a saber hasta que sea revelado, pero lo que sí podemos saber son las características del anticristo. Vamos a leer Apocalipsis 13, acompáñenme, yo lo voy a leer, empezando en el capítulo 1. ¿Están listos? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Es difícil comprenderlo. Tienes que leer toda la escritura, estudiarla y entenderla para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es donde desemboca todo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado de interpretaciones totalmente descabelladas? Pero la misma palabra nos dice que la escritura no es de interpretación personal. Nos lo deja bien claro, ¿sí? Entendiendo primero esto, ¿sí? Dice la palabra, dice, entendiendo primero esto, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Entonces, la Biblia no es de interpretación personal. También la Biblia nos dice que la misma palabra, ¿sí? Es decir, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Correcto. ¿Sí? Entonces, la unción, ¿cuál es la unción que nosotros hemos recibido? El Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la unción que nosotros hemos recibido y la unción que nos enseña. Sí necesitamos de maestros, sí necesitamos de pastores, sí es importante, sí necesitamos congregarnos, ¿verdad? Porque hay gente que dice que ellos no necesitan congregarnos porque ellos leen la palabra. Eso es muestra de que no la leen, porque la misma palabra nos exhorta y nos dice que tenemos que congregarnos, ¿ok? Pero la misma unción que nosotros hemos recibido es la misma unción que nos alerta cuando algo no es sana doctrina, ¿ok? Entonces, así que habiendo dicho todo esto, podemos concluir que la palabra no necesita de nuestra interpretación. La palabra se explica con la palabra. ¿Ok? Y para poder entender mejor este versículo que acabamos de leer en Apocalipsis, ¿sí? Es necesario que vayamos al libro de Daniel. No se vayan al libro de Daniel. Pero en Daniel se nos explica mucho de lo que acabamos de leer ahorita, ¿sí? El libro de Daniel, lo hemos dicho aquí y lo ha dicho mucha gente, se considera como el Apocalipsis del Viejo Testamento.
¿sí? Y a mí me encanta el libro de Daniel, me encanta. No se le compara a ninguna película, ni El Señor de los Anillos, no se le compara al libro de Daniel. Me encanta el libro de Daniel. Yo pienso que es uno de los libros que más he leído. Está lleno de intriga, está lleno de la lucha espiritual que podemos ver, ¿sí? Está lleno de fidelidad, está lleno de... Me encanta a mí el libro de Daniel. Y ese libro de Daniel está lleno de profecías. Unas se recibieron por medio de ángeles, otras se recibieron por medio de sueños, otras no las recibió Daniel, como por ejemplo en el capítulo 2, ¿se acuerdan? El capítulo 2 se nos habla del sueño de Nabucodonosor, que soñó con una estatua que estaba compuesta de 5 materiales, que era oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, ¿se acuerdan? Y que la cabeza era de oro, ¿sí? Que el pecho y los brazos eran de plata, que el vientre y los muslos eran de bronce, que las piernas eran de hierro y las plantas de los pies y los dedos eran de hierro y barro cocido. Hay tanto significado en todo eso, no nos alcanza el tiempo. Tenemos que avanzarle, tenemos que avanzarle. Todo eso tiene un significado. Sí, y luego en el mismo libro de Daniel se nos habla que el propio Daniel tuvo un sueño. Bueno, ¿se acuerdan que ese sueño que tuvo Nabucodonosor lo turbó de gran manera, lo despertó? Él olvidó su sueño, pero estaba tan turbado por lo que había visto, y le habló a los sátrapas, a los sabios, a los magos, a los hechiceros, a todos los de su reino. Nadie pudo interpretar ese sueño. Y les decía a los magos que le interpretaran su sueño, y ellos les decían, bueno, pues dinos el sueño. Dice, pues no lo sé. Y le decían, oye, es que esto nadie nos lo ha pedido jamás. Es ahí donde quedan expuestas todas estas gentes, todos estos farsantes, todos estos lectores de cartas, de tarot, que te leen el horóscopo y que eso es, o sea, ahí Dios los expone. Si tanto saben, ¿por qué no compran el boleto ganador de lotería? Son farsantes, ¿sí? Bueno, en el capítulo 7 Daniel tiene un sueño. Es el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, pero en lugar de soñar con diferentes materiales, soñó con diferentes bestias. Pero es el mismo sueño y es la misma interpretación. ¿Ok? En Daniel 7, no se los voy a leer porque está largo, pero les voy a resumir. ¿Sí? Daniel vio un león con alas. ¿Sí? Este león con alas representa el imperio de Babilonia. Créanme lo que les estoy diciendo, representa el imperio. Ustedes búsquenlo después, pero representa el imperio de Babilonia. Por su fiereza con la que atacaba y por su rapidez. Por eso era un león con alas. ¿Ok? Luego se ve en ese sueño de Daniel que se levanta un oso que tenía 3 costillas en su boca, que se le decía que devorara mucha carne, y ese oso estaba más inclinado de un lado que de otro. Representa el imperio medo-persa. Estaba más inclinado de un lado que de otro porque eran más dominantes los persas que los medos. ¿Ok? Este fue el imperio medo-persa que derrotó el imperio de Babilonia. Y luego más adelante, en Daniel 7, se habla de este imperio dirigido por Alejandro Magno, ¿sí? Que es el imperio griego, que es representado en el sueño de Daniel por un leopardo con 4 cabezas. Leopardo por su rapidez con la que se movía, y fueron 4 cabezas. Normalmente en escatología, la escatología es el estudio del fin de los tiempos, las cabezas representan imperios y los cuernos representan naciones. Yo no lo inventé, así es. ¿Ok? Y este imperio de griego representado por un leopardo con 4 cabezas es porque Alejandro Magno no dejó descendencia. Entonces su imperio, que era un imperio vastísimo, enorme, llegaba hasta la India, imagínense, era un imperio muy grande, ¿sí? Esos 4 cabezas representan sus 4 generales que se dividieron su imperio, ¿sí? Que es Ptolomeo, Seleuco, ¿sí? Casandro y Lisimaco. Ellos 4 se dividieron en el imperio de Alejandro Magno. Por eso es un leopardo con 4 cabezas. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay 2 libros muy interesantes
Espero que nos alcance el tiempo. Si no nos alcanza, vamos a tener que posponerlo, ¿ok? Pero hay dos libros muy interesantes, que es Primera y Segunda de Macabeos. Yo se recomiendo que los lean, ¿ok? Primera y Segunda de Macabeos. Por cierto, he dicho, sea de paso, estos libros no son inspiración divina, no son parte del canon bíblico de los judíos, pero son libros históricos, ¿ok? De hecho, en el Concilio de Trento, en 1546, la Iglesia Católica le agregó estos 6 libros a la Biblia. No es que nosotros los protestantes le hayamos quitado libros. La Iglesia Católica le agregó 6 libros, que es Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, ¿ok? Y en Primera y Segunda de Macabeos, Macab, viene de la palabra Macab, que quiere decir martillo. Se relata cómo los macabeos se rebelaron contra los griegos, en aquel entonces contra los seleucidas, que eran gobernados por Antíoco Epífanes, ¿sí? Antíoco Epífanes introdujo un altar de Zeus al templo y lo profanó sacrificando un cerdo, ¿ok? Todo eso viene, todo eso es historia, todo esto es historia. Entonces, finalmente los macabeos se libran de los griegos, los derrotan, ¿sí? Y pues bueno, a partir de esa derrota viene ellos celebran esa victoria, los judíos, con la fiesta de Hanukkah. No sé si han escuchado de esta fiesta de Hanukkah. Eso es la conmemoración de esa victoria que ellos tuvieron. Pero bueno, después de toda esta mega vuelta, no vemos al imperio griego al final del Nuevo Testamento. Hay un silencio como de 400 años entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y cuando entramos de lleno al Nuevo Testamento, nos encontramos con otro imperio, que es el cuarto imperio que soñó Daniel, ¿sí? Y este imperio es representado por una bestia. Daniel no encontró palabras para describirlo, lo describió como una bestia, ¿sí? Una bestia como ninguna otra, que devoraba, que destrozaba, que desmenuzaba, ¿sí? Y está hablando del imperio romano. Esta cuarta bestia es el imperio romano, ¿ok? Entonces, así que, fíjense, acuérdense de esto, son 4 imperios, tienen que ver mucho con la nación de Israel. De hecho, se dice que los tiempos de los gentiles comenzaron con Babilonia, cuando Babilonia conquistó Israel. Desde ahí se considera que inicia el tiempo de los gentiles. Es decir, ya Israel a partir de ahí ya no fue independiente, sino que ya dependía de los siguientes reinos que la estuvieron conquistando, ¿sí? Entonces, quédense con estos 4 reinos, ¿sí? El león con alas representa a Babilonia. El oso al imperio medo-persa. El leopardo con 4 cabezas a los griegos. Y la bestia representa al imperio romano, ¿sí? Quédense con este. Ahora sí, ya con eso en mente, vamos a volver a leer otra vez el versículo que acabamos de leer en Primera de Apocalipsis, ¿ok? Y dice: me paré sobre la arena del mar. El mar en Apocalipsis representa naciones, tribus, lenguas. Eso representa el mar, ¿ok? Y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya dijimos que las cabezas representan imperios y los cuernos naciones. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. O sea, nótese cómo este personaje, el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, se le llama la bestia. Este es el anticristo, la bestia, ¿sí? Y esta bestia, este personaje, aquí en el capítulo 2, se nos describe cómo es. Fíjense cómo es. Lo describe con los mismos animales que estuvimos leyendo en Daniel, o que estuve describiendo en Daniel. Dice, capítulo 2, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Quién era el leopardo? Grecia. Es decir, se va a parecer a un griego. Ahorita vamos a explicar, ¿sí?, cómo eran los griegos. Y sus pies como oso. Es decir, se mueve como un medo persa, ¿sí? Y su boca como de león, es decir, su manera de hablar es como la de un babilónico, ¿ok? ¿Se fijan cómo es? A mí me encanta cómo es, como un libro que fue escrito con 600 años de separación, el libro de Daniel y el Apocalipsis, se complementan. Esto solamente lo puede hacer Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú ya sabes la interpretación, te empieza a hacer un poco más sentido el versículo que acabamos de leer, ¿sí? Dice que se va a parecer a los griegos.
el anticristo se va a parecer a los griegos. Los griegos le dieron mucha importancia a la filosofía, ¿sí? De hecho, los principales filósofos fueron griegos, ¿sí? Aristóteles, Platón, Séneca, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica de los griegos es que eran muy religiosos. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Atenas y que les dijo, he observado que sois muy religiosos porque he visto esta placa que tienen aquí que dice, al Dios no conocido, ese es el Dios que yo les vengo a presentar? Ellos, los griegos eran muy religiosos. El anticristo va a ser muy religioso. ¿Sí? Los griegos ocupaban mucho de su apariencia. Eran hedonistas. Fueron los inventores de las Olimpiadas. Ellos se enfocaban mucho en la apariencia física. El anticristo va a ser una persona de muy buen ver. ¿Sí? Va a ser como un griego. ¿Ok? Eran sumamente promiscuos. Sumamente promiscuos. Ustedes pueden buscar la historia de los griegos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, animales, orgías. Es decir, eran personas que se ocupaban mucho de su apariencia, muy religiosos, pero podridos por dentro. Así va a ser el anticristo. ¿Ok? De hecho, a Satanás no le importa que sea religioso, a él le encanta que sea religioso. Entre más religioso, mejor. ¿Sí? Pero bueno, dice que se va a mover como un oso. ¿Quiénes eran los osos? Los medos persas. ¿Quiénes son los persas actuales? Irán. ¿Ok? Los iraníes son los inventores del ajedrez. Del ajedrez. Ellos pueden estar planeando una guerra por 5, 10, 15, 20 años. Lo vimos. Lo vimos, cómo estuvieron planeando, cómo han estado planeando destruir Irán, cómo estuvieron financiando Hamas, cómo estuvieron financiando Hezbollah en el Líbano, cómo estuvieron financiando los Houthis en Yemen. ¿Sí? O sea, así va a ser el anticristo. Va a ser alguien atractivo, pero va a ser alguien que ya trae su plan. ¿Ok? Otra característica del anticristo dice que es cuando habla, que su boca es como león. Cuando habla va a hablar como un babilónico. ¿Sí? Su manera de expresarse va a ser como un babilónico, soberbio, blasfemo, que se da la gloria nada más a él. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel cuando habla de la locura de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Que dice, él se para y dice, esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza, ¿verdad? Para mí, para mi gloria. Cuando ya le había dicho Daniel que tenía que dar gloria a Dios, y él dijo, para mi gloria. Bueno, el anticristo va a ser así, blasfemo, orgulloso. ¿Ok? Todas estas características las va a tener el anticristo. ¿Ok? Y aquí en Apocalipsis 13 se habla de que este anticristo va a tener el apoyo de otro personaje. Vamos a leer ahí Apocalipsis 13, pero vámonos al versículo 11. ¿Sí? ¿Listos? Dice, después vi otra bestia. No es la misma bestia. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra. La otra subía del mar. Esta subía de la tierra. Es diferente bestia. Su origen y su procedencia es diferente. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es increíble. Como un cordero. Parecía alguien bueno, pero hablaba como un dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? El diablo. ¿Sí? Acuérdense que en Apocalipsis 12:9, no lo busquen, ahí está adelantito, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, esta segunda bestia es el diablo. ¿Ok? Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 12, de ahí de donde estamos en Apocalipsis 13, dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí la escritura nos da a entender que el anticristo como que fue herido, un atentado o algo, ¿sí? Porque dice que su herida mortal fue sanada. Satanás engañará al mundo como que él resucitó, ¿sí? Porque lo sanó. Y luego dice ahí en el 13, también hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Yo aquí pienso que va a tener que ver mucho la inteligencia artificial. No lo sé. Yo pienso, por todo esto que se está diciendo aquí. ¿Sí? Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera en la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este personaje, después, llamado el falso profeta, hay otro, este falso expositor del evangelio, ¿sí? Este personaje, aquí en la Biblia se relaciona simbólicamente, es representado por una mujer que le dice la gran ramera, así viene, aquí viene en el Apocalipsis, ¿sí? Esta gran ramera es una estructura religiosa, ¿ok? Y dice que esta mujer ejerce autoridad sobre toda la tierra. ¿Quién dominaba toda la tierra en aquel entonces cuando se escribió Apocalipsis en el año 90 después de Cristo? Roma. Roma era quien dominaba la tierra. Y aquí nos dice que esta estructura religiosa, esta gran ramera, o la gran Babilonia, así dice en Apocalipsis, dice que apoyará económica y espiritualmente al anticristo por un periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Pues el anticristo, siendo orgulloso, siendo soberbio, no queriendo que nadie lo opaque, que nadie le haga sombra, ¿sí? Dice que se opone contra todo objeto que sea culto, porque él nomás quiere que lo adoren a él, ¿sí? Dice, tan es así que se sienta en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios, y destruye a la gran ramera. ¿Ok? Pero durante un tiempo esta estructura religiosa, presidida por este falso exponente, este falso profeta, este falso expositor del evangelio, describe a los ministros de esta estructura. Y fíjense cómo los describe: vestidos de púrpura y adornados con oro y piedras preciosas. ¿Les suena familiar? Ustedes conectan las cosas. ¿Ok? Y dice que tendrá su sede de gobierno en la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Ojo, no estamos hablando de ahorita, estamos hablando de aquel entonces cuando se escribió el libro en el año 90, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. ¿Sí? ¿Ok? Que fue en el siglo I. Entonces, ¿cuál era la ciudad que gobernaba sobre todos los reyes de la tierra en aquel entonces? Roma. ¿Ok? La ciudad de Roma. ¿Y quién habita en Roma? ¿Y qué país minúsculo está en Roma que tiene un poder tan grande y tan tremendo? Ustedes contesten, que no quiero ofender a nadie. ¿Ok? Pero eso lo dice la Escritura. Si se ofende usted, ni modo. Pero es lo que dice la palabra. ¿Ok? Ahora, hay un detalle bien importante, muy singular, que se señala aquí. Y lo dice las Escrituras. Dice que esta estructura religiosa, dice que a lo largo de la historia se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesucristo. ¿Han escuchado de la Santa Inquisición? Todos, ¿verdad? En nuestro continente hizo mucho daño, no se diga en México, Chile, Perú, Colombia. ¿Ok? Y esta estructura se mimetizó, se mezcló con culturas indígenas y se hizo una mezcolanza de que todo vale, todo es permitido y todo funciona. ¿Ok? Bueno. La palabra de Dios nos dice que esta estructura religiosa va a caer, va a perder su poder, va a perder su influencia sobre las naciones y solo va a quedar este infame personaje que se llama el anticristo. Pero algo que debemos de entender del libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis no es la revelación del anticristo, no es la revelación del dragón, no es la revelación del falso profeta, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es el Apocalipsis, ¿sí? Y algo que debe importarnos es que cuando todas estas cosas empiezan a suceder, nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Yo la verdad puedo palpar, se siente la locura del mundo. Yo no puedo creer, no me cabe en mi cabeza cómo Nueva York en el 2001 fue bombardeado por aviones piloteados por yihadistas, por musulmanes extremistas, y cómo ahorita en el 2025 el presidente, el alcalde de Nueva York es un musulmán, y sus asistentes, porque lo he visto, han dicho en videos, ellos son yihadistas. Los yihadistas es como, ellos son como una guerra santa. Ellos quieren convertir a todos los infieles. ¿Quiénes son todos los infieles? Todos los que no sean musulmanes. Y ellos han dicho abiertamente que si no pueden conquistar el mundo con sus armas, lo van a conquistar con el vientre de sus mujeres. Y es lo que está pasando ahorita. Es increíble cómo el mundo se ha vuelto loco. Yo no podría creer que un musulmán sea alcalde de Nueva York. Y es un musulmán abiertamente declarado socialista. ¿Dónde ha funcionado el socialismo en nuestra historia? No ha funcionado. ¿Ok? Pero bueno, todo viene a desembocar aquí, en esta revelación. Así que, respecto al anticristo, nadie sabe quién es, pero sabemos cómo será. Ya lo vimos, ¿ok? Será alguien muy cuidadoso de su apariencia, tendrá un carisma que va a atraer a muchas personas, carismático, va a ser alguien atractivo, alguien que va a caer bien, alguien que va a cautivar, ¿sí? Como los griegos, dice que será engañador y seductor como los persas, ¿sí? Va a ser orgulloso como los babilonios. Y en Daniel, no lo busquen, en Daniel 11:37 dice que el Dios de sus padres, dice que del Dios de sus padres no hará caso, lo que nos indica que los padres de él eran personas que adoraban al Dios verdadero. ¿Ok? Dice que no hará caso del amor de las mujeres, también dice eso, lo cual nos indica la tendencia sexual del anticristo. Porque así lo dice. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. Así dice. No sabemos quién es, pero sabemos cómo va a ser. Y cuando se manifieste lo sabremos. Ahora, lo que a mí más me sorprende, ¿alguna duda hasta aquí? Es que hay tantos detalles y quiero terminar. La verdad quiero terminar porque nos queda poco tiempo. Pero algo que me sorprende a mí bastante, la verdad me sorprende es ver precisamente cómo hoy en día se están dando acontecimientos que Dios nos manda que estemos atentos, ¿sí? Y algo que nosotros debemos esperar es mayor inestabilidad. Se los he dicho anteriormente, y no es que sea pesimista, las cosas se van a poner peor. Esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar, hermanos, ¿ok? Lo vemos alrededor del mundo, una inestabilidad mayor. Y la solución a esa inestabilidad, cuando ya esté al borde de que ya va a ser una solución muy impía. La gente va a clamar por un gobierno mundial. La gente va a clamar por alguien que ponga orden y esa persona va a ser el anticristo. ¿Ok? Por eso es que yo quise enfocarme en el estudio de la profecía el día de hoy. Discúlpenme porque estoy yendo bien rápido, pero no nos alcanzaría el tiempo. Necesitaríamos muchos estudios. ¿Ok? Pero fíjense, esta parte de la profecía es la que menos estudiamos en las iglesias. Y sin embargo, entre más conozcas la profecía, más vas a conocer de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando en las bodas del Cordero, Juan se le acerca al ángel y le dice que escriba todo lo de las bodas del Cordero? Y Juan se postra a los pies del ángel y le dice, mira, no hagas esto porque yo soy consiervo tuyo. Le dice, adora a Dios. Y fíjese lo que dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí dice. Entonces, entre ustedes más conozcan la profecía, más van a conocer a Cristo, más van a saber por qué hizo lo que hizo y por qué va a hacer lo que va a hacer. ¿Ok? Si tú no tienes una
una perspectiva profética, si tú no tienes una perspectiva profética con el lente de la Biblia, todo lo que pase va a ser muy oscuro para ti, va a ser muy pesimista, lo vas a ver mal, lo vas a ver con miedo, ¿sí? ¿Ok? Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha llamado a ser cobardes. Y vienen tiempos fuertes donde a lo mejor algunos de aquí vamos a negar a Cristo. Ojalá nadie. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver estas profecías claves. ¿Sí? Son profecías claves. Por ejemplo, Daniel 8, no lo busquen. Habla también de varias bestias. ¿Ok? Y ya vimos que las bestias representan. Nadie está poniendo atención. ¿Qué representan las bestias? Imperios. ¿Ok? Bueno. Y en Daniel 8 hay una palabra en hebreo, dice que se utiliza, que se llama paras humedai. Apúntenla y búsquenla después para que vean que yo no les estoy mintiendo. Paras humedai, como si fuera humedad, pero humedai. ¿Ok? Y esta palabra se utiliza para referirse a los medos persas, es decir, a Irán. Y no me lo van a creer, pero ustedes, o sea, no me van a dejar mentir, pero Irán cada vez está saliendo malas noticias, ¿sí o no? Irán fue quien financió a Hamas. Lo que pasó el 7 de octubre fue resultado de la planeación de Irán. ¿Sí? El plan de Irán era que tanto Hamas como Hezbollah atacaran al mismo tiempo en el Líbano y en la Franja de Gaza, pero se aborazaron los de Hamas. Y pasó lo del 7 de octubre. Pero fue Irán el que hizo todo eso. Fue Irán quien financió a Hezbollah también en el sur del Líbano. Fue Irán quien financia a los Houthis en Yemen. Y ahorita mismo, ustedes no lo ven en las noticias, pero cada semana, Israel está atacando a Irán en Siria. No lo vamos a ver en los medios tradicionales, pero está pasando. Ya tiene años que Irán está moviendo equipo militar a Siria. ¿Ok? Y todos estos activos militares que Irán ha estado moviendo a Siria es porque ellos quieren destruir a Israel. A Irán no le importa lo que le ha pasado a los palestinos, no le importa lo que le ha pasado a los libios, no le importa lo que le ha pasado a los yemeníes, y no le importa lo que le esté pasando a los sirios. Ellos quieren destruir a la nación de Israel. Y lo que vemos en el libro de Daniel 8 habla de una colisión iraní con otras naciones. No se me duerman. La verdad es que a mí me apasiona esto, me gusta, porque es profecía. ¿Sí? Y habla de esta colisión iraní que se está uniendo con otras naciones. Por ejemplo, Irán y Turquía se están aliando, ¿ya? Y Turquía ha dicho abiertamente que el Estado de Israel es un Estado terrorista, que son asesinos, y ellos ya han levantado una orden de presión contra Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, ¿sí? Irán ha tenido sus roces con Arabia Saudita, pero ya se están aliando también. Es decir, lo que va a suceder es que Irán se va a ir engrandeciendo. Vamos a ir escuchando más de Irán en las noticias, como ya lo hemos escuchado. Y aquí en Daniel 8 dice que debido al levantamiento de esa gran bestia llamado el carnero, que es Irán, porque usa la palabra paras humedai, dice que el mundo se irá quedando sin esperanza y que de repente de la nada se va a levantar, ¿sí? Sin ningún tipo de aviso se va a levantar otra bestia, que es el macho cabrío. Pero esta vez dice que no se va a levantar del oriente, sino del occidente, de Europa. Este es el imperio del anticristo, el que se va a levantar. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero Europa está hablando cada vez más de armarse, de invertir, porque ya no quieren depender tanto de Estados Unidos. Este macho cabrío se va a levantar del occidente, de Europa. ¿Ok? Y estas descripciones son bien importantes. El carnero, el macho cabrío. Porque, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice que Jesús separará a las ovejas de los cabritos. Y la verdad es que va a haber, me voy a adelantar más, va a haber un gran conflicto dentro de la iglesia. No fuera, dentro de la iglesia.
La palabra nos advierte que en los tiempos del fin va a haber una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando te alejas de la verdad. Esa es la apostasía, cuando te alejas de la verdad. Y todo eso lo vemos que pasa hoy en día. Yo he visto pastores woke, pastores con la bandera del arco iris, pastoras lesbianas, y todo eso se está permitiendo dentro de la iglesia. Mucha gente está siendo arrastrada a eso. ¿Ok? La iglesia lo está aceptando. Entonces viene una gran apostasía. Y esto que viene no es fácil. ¿Sí? Yo quisiera que me acompañaran al al Evangelio de Lucas, capítulo 21, por favor. Lucas 21. Sí, lo que vamos a ver es el comienzo de las tribulaciones, como se dice en Mateo 24, que son los dolores de parto, pero vamos a verlo en Lucas 21. ¿Sí? ¿Está bien si terminamos a las 2? ¿Sí? Ok. No se crean, no, voy a tratar de terminar antes. Ok, ¿ya están en Lucas 21? Ok, vámonos al capítulo 10. Ok, ¿listos? Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. La palabra nación aquí usada significa etnias. Ok, es decir, un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. Eso ya lo estamos viendo. Y reino contra reino, aquí se refiere a países. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo esto, pensemos en todos los conflictos étnicos que están pasando ahorita, todas las guerras que hay, países contra países, etnias contra etnias, enfermedades, terremotos, hambrunas, grandes señales en el cielo, todos están vueltos locos por ese Atlas 3 que no sé si han visto las noticias, todos vueltos locos, que si es una nave, que si no es, que porque no se comporta como cometa, que va en contra de la gravedad, y están todos locos viendo allá, la NASA, no sé qué, y dice, verán grandes señales en los cielos. Pero ¿qué dice la palabra? Que todo esto es necesario que acontezca, ¿sí? Y luego dice, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? ¿A qué fin se refiere? Se refiere al fin de la iglesia. Miren, el mensaje más importante que debemos de dar hoy a las iglesias, la verdad, y es algo que yo estoy seguro que así debe ser, es toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Porque va a venir tiempos feos. La cruz es un símbolo de persecución y de muerte. ¿Ok? Se viene una persecución intensa sobre los cristianos. Es el mensaje más importante. Toma tu cruz y sigue a Jesucristo. ¿Ok? Y ahí en el 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Sinagogas, hay que entender el contexto de cuando se escribió esto. Las sinagogas no nada más eran lugares de adoración, eran lugares administrativos. Por eso para un judío cuando era expulsado de una sinagoga era el exilio, porque las sinagogas eran donde se juntaban, donde socializaban, donde también se escuchaba de la palabra, pero también se emitían juicios, ¿sí? Todo esto representaba las sinagogas, y aquí dice que seréis llevados, dice, y os entregarán a las sinagogas, ¿sí? ¿A quiénes entregarán a las sinagogas? A todos aquellos que manifiesten el carácter de Cristo. ¿Sí? Y aquí es donde yo pienso en la separación de las ovejas y los cabritos. Muchos van a negarlo. ¿Sí? ¿Quiénes son los cabritos? Los cabritos son todos aquellos que están sumidos en las preocupaciones de hoy. Esos son los cabritos. Todos los que están preocupados por las cosas de este mundo. ¿Cuántas personas no han aceptado a Cristo, pero en realidad no lo aceptaron? O dicen que sí, pero lo aceptaron porque querían salir de un problema. ¿Ok? Por eso lo aceptaron. Pero a la hora de la hora, si creer en Él me va a traer problemas, pinto mi raya. Esos son los cabritos.
Sí, yo pienso que esa separación ya comenzó ahorita. Yo pienso. Pero la palabra dice que Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Todas estas cosas van a pasar, ¿sí? Porque a pesar de la oscuridad que se viene, es para que nosotros podamos dar testimonio. Nosotros tenemos que ser luz. ¿Ok? Dice en el 21:14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Es decir, que no se pongan a pensar qué voy a decir y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer. Tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Porque Él nos va a dar palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros permitimos que Él nos dé su palabra? Ahí está en el 15. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir. Eso es lo que pasa cuando nosotros le permitimos a Dios que actúe en nosotros. Sin proponernos qué vamos a decir, cómo nos vamos a defender, que Dios nos dé palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pablo cuando fue a Corintio? ¿Sí? Y que les dijo, me propuse no saber nada más que Cristo y a este crucificado. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué hizo eso Pablo? Ahí dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso dice, ya que en la sabiduría de Dios, el hombre no conoce a Dios mediante la sabiduría. ¿Sí? Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura de la predicación. La gente que no se ha convertido dice que estamos locos. Estamos locos para Dios. ¿Ok? Bueno, rápido. 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a alguno de vosotros. Aquí es donde se pone difícil. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si Dios es nuestra prioridad o no. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? Yo quiero aclarar algo. Siempre que hablamos de los últimos días, tenemos que hacer esta distinción entre la ira de Dios y la persecución satánica. La persecución satánica comenzó desde el Edén y no ha terminado y no va a terminar. ¿Sí? Hasta que venga la nueva Jerusalén, que el pueblo sea echado. ¿Sí? Y entonces ahí es donde realmente ya no va a haber persecución satánica hasta el fin del reino milenial, cuando sea desatado una vez más. Pero no nos vamos a meter en ese detalle ahorita. Sí, pero es bien importante hacer eso, esa distinción. ¿Sí? La persecución satánica siempre ha existido y no es lo mismo que la ira de Dios. ¿Sí? Dios no nos ha puesto para ira, pero sí vamos a ser perseguidos. ¿Ok? Y aquellos que dicen que no vamos a padecer persecución, en toda la historia de la iglesia ha padecido persecución, desde los primeros años de la iglesia. ¿Ok? Todos los apóstoles murieron ejecutados, a excepción de Juan, que murió por causas naturales. ¿Ok? Y dice 21:17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es bien importante. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, ahí se nos habla de dos grupos de personas, los que están en el cielo y los que están en la tierra. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con su ubicación física. ¿Sí? Tiene todo que ver con su ciudadanía. Nosotros, entiéndanlo, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Somos extranjeros, nos sentimos extraños aquí. Nosotros estamos en el mundo de los muertos ahorita y vamos hacia el mundo de los vivos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a alguien, sígueme? ¿Y qué le dijo? Déjame ir a enterrar. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estamos en el mundo de los muertos y vamos hacia el mundo de los vivos. Esa es nuestra ciudadanía. Eso es lo que no deben olvidarse. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestra esperanza? 21:18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tú eres una nueva criatura. Tú has sido regenerado. Ya no eres el que eras antes. Ya no eres el que eras antes. Yo si quisiera regresar, no podría. No podría regresar. Siento que no podría. Bueno, por eso dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu.
No vamos a vencer con nuestras fuerzas, es con la fe. ¿Sí? Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Incluso si nos condenan a muerte. Sí, soy bien fácil, pero yo siento que yo no podría negar a Cristo. No podría. No me aguantaría si lo negaría. ¿Sí? Y todos hemos escuchado, ¿por qué? Porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección. Ese es el fundamento de nuestra fe. Si no hay resurrección, no hay nada. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan? En 1 Corintios 15, cuando dice, y si no resucitó, vana es nuestra creencia. ¿Se acuerdan? Nuestra predicación. Pero ahí mismo al final dice, y aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero ¿qué dice? Pero todos seremos transformados. Aquí está hablando del rapto. Y la verdad es que es un misterio, porque no se habla mucho del rapto. No ves el rapto en el Viejo Testamento, eso es algo en el Nuevo Testamento, para los que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Sí, esto es algo prometido a los creyentes del nuevo pacto, es decir, no, el arrebatamiento no forma parte de la ley. Es parte de ese nuevo pacto que fue ratificado, sellado y puesto en vigencia por la sangre del Mesías. ¿Okay? Mi esperanza no está en este cuerpo de muerte, ni la tuya. Mi esperanza está en el establecimiento del reino de Dios. ¿Sí? Mateo dice, el que persevera alcanza. Y muchos confunden ese versículo con que voy a perseverar con mi esfuerzo. No. En Lucas 21:19 ahí dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sí? A medida que nosotros perseveramos, ¿sí? Se va a ir dando un cambio espiritual que ya empezó en nosotros. Acuérdense que dice que Dios va a seguir, que Jesucristo va a seguir perfeccionando eso en nosotros hasta que Él venga. Entonces, si tú realmente estás en ese nuevo pacto, tú estás experimentando un cambio. Tú vas a tener autoridad sobre tu vida y esa autoridad estará de acuerdo con la unción del Espíritu Santo. Es decir, seremos vencedores. Pero no porque seamos buenos o porque nos hayamos esforzado, sino porque nos sometemos voluntariamente a la voluntad de Dios. Porque cuando soy débil, es cuando soy fuerte. No por mí, por Cristo. Y luego ya vamos a terminar. Todavía tengo una hora, yo creo. No, ya vamos a terminar. que ya me falta poquito. Ahí en 21:20 en Lucas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Aquí no está hablando de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo. Aquí está hablando de lo que va a suceder en el futuro. ¿Sí? Cuando leemos Apocalipsis 11, dice que la ciudad santa será pisoteada por las naciones. A eso se refiere esto. ¿Sí? Israel va a ser atacada, va a quedar un remanente que no va a ser expulsado de Israel. Vendrán tiempos difíciles sobre la nación de Israel. Aquí quiero hacer un paréntesis. Mucha gente me critica en las redes porque tengo una página que se llama Lo que dice la palabra de Dios. Y por ahorita va como en 56,000 seguidores, ahí está. Me critican porque hablo de la nación de Israel. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que Israel hace. Hay muchas cosas que Israel hace que están mal, verdaderamente están mal. Pero la palabra nos ordena a orar por ellos, por su salvación. Ellos también necesitan ser salvos. ¿Sí? Entonces, dice que la nación de Israel va a ser atacada, va a quedar un remanente para que ellos se den cuenta que necesitan un Salvador. Sí, ahora, dice que se van a quedar solos. ¿Quién es ese enemigo del que habla aquí? La respuesta está en Zacarías cuando dice que son todas las naciones. Todas las naciones van a ir en contra, incluso Estados Unidos va a ir en contra de Israel. El único aliado ahorita que tiene Israel es Estados Unidos. Pero incluso hay un movimiento muy fuerte dentro de Estados Unidos donde ya están diciendo que ya no. Ya no. Estados Unidos va a cometer el error de abandonar a Israel y se va a unir contra toda esa coalición que van a ir contra Israel. ¿Sí? En el libro de Abdías, que solamente tiene 21 versículos, habla de la batalla final. ¿Saben quién va a liderar esa batalla, esa colisión? ¿Saben quién la va a liderar contra Israel? Dice la palabra que son los edomitas.
Los edomitas son los descendientes de Esaú. Se cree que son los palestinos modernos. No se crean lo que enseña algunas personas, que Esaú fue víctima de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob engañó a su papá, que se puso hasta, no sé, como algo aquí para parecer que era peludo como Esaú y todo? Y muchos dicen, no, es que él fue engañado por... No, no, no. En Hebreos 12 se nos dice que Esaú era un hombre fornicario y profano, es decir, era un hombre inmoral y perverso. Incluso Pablo dice, a Esaú aborrecí, palabras de Dios. Es decir que solamente Dios eligió aborrecer a Esaú porque sí. Dios es soberano, Él puede hacer lo que le dé su gana. Él es soberano, pero Él no se puede negar a sí mismo. Él es amor, pero es justo. ¿Ok? Entonces decir que Dios solamente eligió aborrecer a Esaú y amar a Jacob no es correcto. No es correcto. ¿Sí? De hecho, en Malaquías capítulo 1 se nos dice por qué Dios aborreció a Esaú. Malaquías 1, apúntenlo y luego búsquenlo. ¿Sí? Ahí se nos dice por qué Dios aborreció a Esaú, porque Esaú estaba edificando aquello que no agradaba a Dios. Y cuando Dios lo derribaba, ¿qué decía Esaú? Dice Dios, tú lo puedes derribar, pero yo lo voy a volver a construir. Ese es un espíritu de rebeldía. Por eso Dios aborrecía a Esaú. ¿Sí? Por eso dice que va a haber una guerra al final, y dice que la nación que estará como líder, de acuerdo al libro de Abdías, dice que van a ser los edomitas, Edom, que se cree que son los palestinos de la actualidad. La verdad, hay muchas razones bíblicas para ver una relación entre lo que dicen las escrituras y lo que dice Abdías y Zacarías, ¿sí? De que todas las naciones del mundo, ¿sí?, se unirán a Edom y van a ir a la batalla contra Jerusalén, ¿sí? Pero ya sabemos qué va a pasar ahí. Ya vimos esa película. ¿Qué va a pasar ahí? El Mesías va a regresar, ¿sí? Y le va a dar la victoria a Israel ahí en ese momento. Entonces dice que Jerusalén va a ser rodeada, incluso por tropas de Estados Unidos. Nosotros como creyentes, lo que debemos enfocarnos cuando eso suceda es lo que dice 21-28, lo que dijo Cermeño. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantar nuestra cabeza es como que Dios va a reconocer a su pueblo. ¿Ok? Nuestra expectativa de todo esto cuando empieza a suceder es que Dios nos va a reconocer. No por nada que merezcamos, por nuestra fe en Cristo nada más. ¿Ok? Entonces, dice, vuestra redención está cerca. Redención es una palabra, estaba yo viendo un maestro judío que me gusta mucho seguir. Decía que la palabra redención en hebreo tiene dos significados. Uno implica el pago, ¿sí? Por eso vino el Mesías, por eso hizo ese pago en la Pascua. Y no fue coincidencia que cayera en la Pascua, todo eso fue provisión divina, ¿sí? Y así como la sangre del Cordero sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, es así como la sangre del Cordero de Jesús, del Mesías, nos sacó de la esclavitud de nuestra vida. Entonces, la palabra en hebreo, redención, tiene ese significado, ese pago, pero no nada más significa ese pago, sino todo lo que vas a recibir. ¿Sí? Eso significa. Muchos dicen que los judíos mataron a Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan 18? Dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ok? 21-29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. ¿Quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? Hay que estar atentos a la higuera. La higuera es Israel. Y todos los demás árboles son todas las naciones. Hay que estar atentos a lo que sucede en Israel. Si tú eres obediente, tú vas a estar atento a lo que sucede en Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios.
¿Cómo puede ser que ese pedacito de tierra cause tanto odio hacia la nación de Israel? La nación de Israel es un milagro que exista, porque ellos estuvieron separados en el año 70, cuando el Imperio Romano destruyó el segundo templo y los dispersó. No se volvieron a juntar jamás, la nación de Israel. Nunca volvieron a ser nación. Fueron perseguidos en España, fueron perseguidos en Alemania, fueron perseguidos en Polonia, fueron perseguidos en todas, y ellos nunca perdieron su esencia. Eso es algo milagroso. Solamente Dios lo puede hacer. Y en 1948 vuelven a ser nación-estado. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que a través de la historia, si ustedes checan la lista de todos los premios Nobel, la mayoría de los premios Nobel, hay una gran proporción de premios Nobel de los judíos? Ese pedacito de tierra comparado contra otras naciones. Si tú comparas a Israel con las grandes naciones como Estados Unidos, China, Rusia, Israel ahorita es el cuarto lugar para la inversión mundial. ¿Cómo puede ser? Porque Dios hace la diferencia. Se ve la providencia de Dios. Entonces, cuando la higuera dé sus frutos, y ya lo está dando, dice, estar atento a la higuera, porque cuando eso pase, ¿sí? Dice en 21:30, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. ¿Cuál es el verano? El verano es el fin. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el verano significa ese cambio que ya viene. ¿Ok? 21:31, ya para terminar, dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ese es el cambio que se viene. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Otra vez, todo se va a poner peor. Todo se va a poner peor. Los impuestos, las persecuciones, la locura de que lo que antes llamábamos bueno, ahora le van a decir malo, y lo que antes llamábamos malo, ahora le van a decir bueno. ¿Sí? Hay un enemigo, me refiero al anticristo, que si ponemos atención a lo que dijo Pablo, a lo que dijo Pedro, a lo que dijo Jesús, dice que ese es el padre de la mentira, es el espíritu del anticristo. Y yo veo a un mundo confundido, tan confundido que no sabe ni siquiera definir lo que Dios nos enseñó en Génesis 1, que en el principio Dios los hizo varón o hembra. Y el mundo de hoy no puede definir que es una mujer. No puede definir que es un hombre. Yo veo una confusión. Eso es el espíritu del anticristo, es esa rebeldía que dice, nosotros elegimos qué somos, no tú. De eso se trata, ese es el ataque satánico, esa es la confusión que está sucediendo hoy en día. ¿Sí? Pero nosotros no nos debemos desanimar, nosotros tenemos que ver todo esto desde el punto de vista profético, desde el punto de vista de las escrituras. ¿Sí? ¿Y saben qué? Yo prefiero confiar en Dios que en todas las riquezas y que en los hombres. Yo prefiero confiar en Dios porque esa es la esperanza bendita que yo tengo y Dios no me va a fallar. Amén. Dios no nos va a fallar. ¿Ok? Esa es la esperanza bendita que todos tenemos. Entonces, ¿qué dice? Que no nos desanimemos, que levantemos nuestras cabezas. ¿Ok? Vamos a orar, ya terminamos. Se inclinan nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya que recibimos el día de hoy. Gracias por todos los que están aquí presentes. Gracias por tu palabra, Señor, porque no tenemos cosa más segura que tu palabra, porque tú dices en tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra dice que ni una tilde, Padre, pasará. Todo se deberá cumplir como tú lo has dicho. Nosotros elegimos creerte a ti, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias porque hemos sido salvos a través de su pago en la cruz. Y gracias porque nosotros pusimos los ojos en Cristo. Te creímos a ti, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, poco o mucho. Ayúdanos a quitar esa pesadumbre, esa queja de nuestras vidas.
ese malestar. Tú, tu palabra dices que los días del afligido son pesados, pero que el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Así queremos que sean nuestros días, Señor, que sea un banquete continuo, un banquete donde nos deleitemos en tu palabra, en tu presencia, en tus promesas, en tu esperanza, Señor, porque nosotros esperamos que tu reino sea establecido. Nuestra ciudadanía está en los cielos y no en este mundo caído, perverso, confundido, contrario a todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los corazones que escuchó esta palabra tuya. Te pedimos que rinda fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.